¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede transformar la forma en que millones ven la fe, la humildad y la compasión? Hoy exploraremos la vida de un hombre que, hasta el último instante, se dedicó a servir al mundo con amor y valentía. ¿Y si te dijera que el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, no solo rompió tradiciones, sino que dejó un legado que continuará inspirando a generaciones? ¿Crees que es posible liderar con simplicidad en un mundo tan complejo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Hay algo que pocos saben sobre los últimos días del Papa Francisco, algo que revela la profundidad de su fe y humanidad. Hoy lo descubrirás. ¿Cómo puede la vida de una persona enseñarnos tanto sobre humildad, servicio y la búsqueda de un propósito mayor? Vamos a reflexionar juntos sobre esto. Deja en los comentarios qué es lo que más te inspira en la trayectoria del Papa Francisco. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenido como este. En los últimos días de su vida, el Papa Francisco mostró, una vez más, su increíble fortaleza interna y su dedicación al servicio de la humanidad. A pesar de los desafíos físicos y de salud que se hicieron evidentes en su última etapa, continuó manteniendo una agenda pastoral activa, aunque adaptada a sus limitaciones. Su presencia en los eventos fue una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo, quienes lo veían no solo como un líder religioso, sino también como un ejemplo vivo de coraje y perseverancia. A pesar de su salud deteriorada, el Papa Francisco realizó apariciones públicas significativas, como en la celebración de la Semana Santa, uno de los eventos más importantes para la Iglesia Católica. Participó en la misa del Domingo de Ramos y el Vía Crucis en el Coliseo, eventos que simbolizan esperanza y renovación espiritual para los fieles. Durante estas ocasiones, sus mensajes transmitían paz, reconciliación y fe, dejando claro que su misión nunca se detuvo por las limitaciones físicas. Uno de los últimos actos públicos del Papa Francisco fue una visita a la prisión Regina Coeli, en Roma. Allí conversó con los internos mostrando empatía y ofreciendo palabras de esperanza y reconciliación. Siempre defendió que todos, sin importar sus circunstancias, merecen dignidad y una oportunidad para empezar de nuevo. Este gesto final destacó su devoción al Evangelio y a los marginados, reforzando su creencia de que nadie está fuera del alcance de la redención divina. En los últimos días también mantuvo audiencias privadas con líderes religiosos y políticos, consolidando su papel como mediador global de paz y comprensión. Se cree que muchas de estas reuniones estuvieron enfocadas en discutir el futuro de la Iglesia y temas cruciales para el mundo, como el cambio climático y la crisis de los refugiados, cuestiones centrales en su papado. Su último mensaje público, leído por un colaborador debido a su salud deteriorada, fue un ferviente llamado a la paz y al desarme. Destacó la necesidad de superar conflictos mediante el diálogo y la comprensión, subrayando que la verdadera fuerza reside en la unidad y la solidaridad. Este mensaje resonó en diferentes culturas y fue ampliamente compartido, mostrando un último vistazo de la mente y el corazón del pontífice. En los momentos de mayor introspección, Francisco también se dedicó a reflexiones espirituales. Enfatizó que su viaje no se trataba de él, sino de los valores que representaba. Frecuentemente repetía que estaba en paz con el ciclo de la vida y que su objetivo principal era cumplir su misión hasta el final, guiado por la fe y la confianza en el plan de Dios. El legado del Papa Francisco es un testimonio vivo de cómo la humildad, la compasión y la dedicación pueden transformar no solo una institución, sino también las vidas de millones de personas en todo el mundo. Desde el inicio de su pontificado, Francisco dejó claro que su misión no era solo liderar la Iglesia Católica, sino también acercarla a las personas
especialmente a aquellas que más lo necesitaban. Uno de los aspectos más destacados de su legado fue su decisión de vivir, de manera sencilla, desde rechazar los lujos del Palacio Apostólico hasta optar por un apartamento modesto en la Casa Santa Marta. Francisco demostró que el liderazgo no se mide por la opulencia, sino por la cercanía con el pueblo. Este gesto resonó profundamente entre los fieles, quienes vieron en él un líder que practicaba lo que predicaba. Francisco dedicó gran parte de su pontificado a abogar por los marginados y los pobres. Sus visitas a barrios humildes, hospitales y prisiones fueron un recordatorio constante de que la Iglesia debe estar al servicio de los más vulnerables. Su encíclica Laudato Si también reflejó su preocupación por el medio ambiente y cómo las crisis ecológicas afectan desproporcionadamente a los más desfavorecidos. El Papa Francisco no temió abordar temas difíciles dentro de la Iglesia, desde la lucha contra los abusos sexuales hasta la promoción de la transparencia financiera. Su liderazgo estuvo marcado por un deseo de renovar y fortalecer la institución. Aunque enfrentó resistencia, su valentía para enfrentar estos desafíos dejó una huella imborrable. Otro pilar de su legado fue su compromiso con el diálogo interreligioso. Francisco trabajó incansablemente para construir puentes entre diferentes religiones, promoviendo la paz y la comprensión mutua. Sus encuentros con líderes de diversas tradiciones religiosas fueron un ejemplo de cómo la fe puede unir en lugar de dividir. El alcance del Papa Francisco trascendió las fronteras de la Iglesia Católica. Fue un defensor de los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de todas las personas. Su mensaje de amor y compasión resonó en todo el mundo, inspirando a líderes y ciudadanos por igual a trabajar por un futuro más justo y equitativo. Incluso en sus últimos días, Francisco continuó siendo una fuente de inspiración. Su mensaje final, un llamado a la paz y la unidad, encapsuló los valores que definieron su vida y su pontificado. Aunque su presencia física ya no está, su legado vive en las acciones y corazones de aquellos que fueron tocados por su ejemplo. ¿Qué opinas sobre el impacto del Papa Francisco en el mundo? Déjanos tu comentario y comparte tus reflexiones. El papado del Papa Francisco estuvo marcado por un enfoque audaz en la reforma de la Iglesia Católica, enfrentando desafíos internos y externos con una visión clara de renovación y transparencia. Sin embargo, estas reformas no estuvieron exentas de controversias, ya que su liderazgo desafió tanto las tradiciones arraigadas como las expectativas de diferentes sectores dentro y fuera de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, Francisco dejó claro que una de sus prioridades era reformar la estructura administrativa y económica del Vaticano. Creó la Secretaría para la Economía, un organismo encargado de supervisar las finanzas de la Santa Sede, y promovió auditorías externas para garantizar la transparencia. Estas medidas fueron vistas como un paso necesario para restaurar la confianza en la Iglesia, especialmente después de años de escándalos financieros. Uno de los temas más delicados que abordó fue la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Francisco convocó a una cumbre histórica en el Vaticano para tratar este problema, reuniendo a líderes eclesiásticos de todo el mundo. Implementó nuevas políticas para responsabilizar a los clérigos involucrados y ofreció disculpas públicas a las víctimas. Aunque estas acciones fueron aplaudidas por muchos, también enfrentó críticas por no actuar con mayor rapidez en algunos casos. Francisco también trabajó para hacer que la Iglesia fuera más inclusiva y relevante en el mundo moderno. Abogó por una mayor aceptación de las personas LGBTQ+, enfatizando que ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se le preguntó sobre la orientación sexual. Además, promovió un enfoque más compasivo hacia los divorciados y vueltos a casar, permitiéndoles participar plenamente en la vida de la Iglesia. Estas reformas y posturas progresistas generaron tensiones dentro de la curia romana
y entre los sectores más conservadores de la Iglesia. Algunos cardenales y obispos criticaron abiertamente sus decisiones, argumentando que iban en contra de la doctrina tradicional. A pesar de estas críticas, Francisco se mantuvo firme en su visión, enfatizando que la Iglesia debe ser un lugar de acogida y misericordia. A nivel internacional, el Papa Francisco fue una figura polarizadora. Mientras que muchos lo elogiaron por su enfoque en la justicia social y la protección del medio ambiente, otros lo criticaron por involucrarse en temas políticos. Su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, fue un llamado urgente a la acción contra el cambio climático, pero también generó debates sobre el papel de la Iglesia en cuestiones ambientales. A pesar de las controversias, el legado de Francisco como reformador valiente es innegable. Su disposición para enfrentar problemas difíciles y su compromiso con los valores del Evangelio dejaron una marca profunda en la Iglesia y en el mundo. Su papado será recordado como un tiempo de cambio y desafío, pero también de esperanza y renovación. ¿Qué opinas sobre las reformas del Papa Francisco? ¿Crees que lograron modernizar la Iglesia? Déjanos tu comentario. Uno de los pilares fundamentales del papado del Papa Francisco fue su inquebrantable compromiso con los pobres, los marginados y los olvidados por la sociedad. Desde el inicio de su pontificado, dejó claro que la Iglesia debía ser una iglesia pobre para los pobres, un lugar donde los más vulnerables encontraran refugio, apoyo y dignidad. Francisco realizó numerosos gestos que reflejaban su cercanía con los más necesitados, desde lavar los pies de refugiados y prisioneros durante la Semana Santa, hasta compartir almuerzos con personas sin hogar en el Vaticano. Cada acción estaba impregnada de humildad y compasión. Estos gestos no solo eran simbólicos, sino que también enviaban un mensaje poderoso al mundo. La dignidad humana no tiene precio y debe ser respetada en todas las circunstancias. Bajo su liderazgo, el Vaticano lanzó varias iniciativas para apoyar a los pobres. Una de las más destacadas fue la creación de la Limosnería Apostólica, un organismo encargado de distribuir ayuda directa a los necesitados. Además, Francisco promovió la construcción de duchas y servicios médicos gratuitos para personas sin hogar en la Plaza de San Pedro, demostrando que la caridad debe ir acompañada de acciones concretas. El Papa Francisco fue un defensor incansable de los derechos humanos, especialmente en contextos de pobreza extrema y exclusión social. En sus discursos condenó la cultura del descarte, una mentalidad que considera a los pobres y marginados como desechables. También abogó por políticas que promovieran la justicia social y la equidad, instando a los líderes mundiales a tomar medidas para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Durante sus viajes apostólicos, Francisco siempre dedicó tiempo a visitar comunidades vulnerables. En Brasil, durante la Jornada Mundial de la Juventud, visitó una favela en Río de Janeiro, donde escuchó las historias de sus habitantes y ofreció palabras de esperanza. En Filipinas, se reunió con víctimas de desastres naturales, consolándolas y recordándoles que no estaban solas en su sufrimiento. El Papa Francisco no solo ofreció ayuda material, sino también un mensaje de esperanza y empoderamiento. En sus homilías y discursos, enfatizó que los pobres no son solo receptores de caridad, sino protagonistas de su propia historia. Animó a las comunidades a unirse y trabajar juntas para superar las adversidades, recordándoles que la fe y la solidaridad pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. A pesar de su enfoque en los pobres, Francisco enfrentó críticas de algunos sectores que consideraban que su énfasis en la justicia social era demasiado político. Sin embargo, él siempre defendió que su misión era seguir el ejemplo de Jesús, quien dedicó su vida a servir a los más necesitados. Para Francisco, la lucha por los pobres no era una cuestión política, sino un imperativo moral y espiritual.
El compromiso del Papa Francisco con los pobres y marginados dejó un legado duradero en la Iglesia y en el mundo. Inspiró a millones de personas a mirar más allá de sus propias necesidades y a tender una mano a quienes más lo necesitan. Su ejemplo sigue siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en el servicio a los demás. ¿Qué opinas sobre el compromiso del Papa Francisco con los pobres? ¿Crees que su enfoque cambió la percepción de la Iglesia? Déjanos tu comentario. El Papa Francisco será recordado como un líder que dedicó gran parte de su pontificado a fomentar el diálogo interreligioso y la construcción de puentes entre diferentes tradiciones de fe. Su enfoque no solo buscaba la unidad dentro de la Iglesia Católica, sino también entre las diversas religiones del mundo, promoviendo la paz, la comprensión mutua y el respeto. Francisco protagonizó encuentros históricos con líderes de diferentes religiones. Uno de los más destacados fue su reunión con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, en 2019, donde firmaron el documento sobre la fraternidad humana. Este texto abogaba por la paz mundial y la convivencia entre las religiones, marcando un hito en las relaciones entre el cristianismo y el islam. También se reunió con líderes judíos, ortodoxos y budistas, consolidando su papel como un mediador global. Durante su papado, Francisco visitó países con una mayoría de población no cristiana, como Irak, Emiratos Árabes Unidos y Myanmar. En estos viajes, llevó un mensaje de reconciliación y esperanza, destacando la importancia de proteger a las minorías religiosas y fomentar el respeto mutuo. Su visita a Irak en 2021 fue especialmente significativa, ya que fue el primer papa en pisar suelo iraquí, llevando consuelo a las comunidades cristianas perseguidas y promoviendo el diálogo interreligioso. El Papa Francisco utilizó su posición para mediar en conflictos internacionales y promover la paz. En varias ocasiones, organizó encuentros de oración con líderes de diferentes religiones para pedir el fin de las guerras y la violencia. Su llamado a la paz en Siria, Sudán del 560 Sur y otros países en conflicto resonó en todo el mundo, mostrando que la fe puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación. Francisco fue un defensor firme de la libertad religiosa, destacando que cada persona tiene derecho a practicar su fe sin miedo a la persecución. Condenó los actos de violencia cometidos en nombre de la religión y abogó por un mundo donde las diferencias de fe sean vistas como una riqueza, no como una amenaza. En sus discursos, Francisco enfatizó que todas las religiones comparten valores fundamentales como el amor, la compasión y la justicia. Animó a los creyentes de todas las tradiciones a trabajar juntos por el bien común, superando las divisiones y construyendo un mundo más justo y solidario. A pesar de sus esfuerzos, el Papa Francisco enfrentó críticas de algunos sectores que consideraban que su enfoque en el diálogo interreligioso diluía la identidad católica. Sin embargo, él siempre defendió que el diálogo no significa renunciar a las propias creencias, sino encontrar puntos en común para construir un futuro mejor. El compromiso del Papa Francisco con el diálogo interreligioso dejó un legado de fraternidad y esperanza. Inspiró a millones de personas a ver más allá de las diferencias y a trabajar juntas por un mundo más pacífico y unido. ¿Qué opinas sobre los esfuerzos del Papa Francisco para fomentar el diálogo entre religiones? Déjanos tu comentario. Los últimos días del Papa Francisco estuvieron marcados por una mezcla de introspección, servicio y un profundo sentido de paz. A pesar de su salud debilitada, continuó siendo una figura activa y comprometida, dejando un mensaje final que resonó en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Incluso en sus últimos días, Francisco mantuvo su agenda pastoral, adaptándola a sus limitaciones físicas. Participó en reuniones privadas con líderes religiosos y políticos, asegurándose de que su legado de diálogo y paz continuara. Su última aparición pública fue durante la bendición Urbi et Orbi, donde, desde el balcón de la Basílica de San Pedro,
ofreció palabras de esperanza y consuelo a los fieles. En sus momentos de mayor introspección, Francisco compartió reflexiones sobre la vida, la fe y el propósito. En sus escritos finales, enfatizó la importancia de vivir con humildad y servicio, recordando que la verdadera grandeza radica en el amor y la compasión hacia los demás. Estas palabras se convirtieron en un testamento espiritual que sigue inspirando a millones. El Papa Francisco dejó un legado espiritual que trasciende generaciones. Su enfoque en la misericordia, la justicia social y el cuidado del medio ambiente redefinió el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Su encíclica Laudato Si sigue siendo un llamado urgente a la acción contra el cambio climático, mientras que su defensa de los derechos humanos y la inclusión continúa siendo un modelo para líderes religiosos y políticos. La muerte del Papa Francisco generó homenajes en todo el mundo. Desde líderes religiosos hasta figuras políticas, todos reconocieron su contribución a la paz y la justicia. En Oriente Medio, su apoyo a los palestinos y su llamado al diálogo interreligioso fueron especialmente recordados, mientras que en América Latina, su cercanía con los pobres y su defensa de los derechos indígenas dejaron una huella imborrable. En su último mensaje público, Francisco instó a la humanidad a trabajar por la paz y la unidad, recordando que todos somos responsables de construir un mundo mejor. Estas palabras, pronunciadas con una voz debilitada pero llena de convicción, encapsulan los valores que definieron su vida y su papado. ¿Qué opinas sobre las reflexiones finales del Papa Francisco? ¿Crees que su legado continuará inspirando a futuras generaciones? Déjanos tu comentario. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, dejó una huella profunda en América Latina, no solo como el primer pontífice latinoamericano, sino también como un líder que entendió las luchas y esperanzas de la región. Su papado estuvo marcado por un enfoque en la justicia social, la defensa de los derechos de los más vulnerables y un compromiso con las comunidades indígenas y marginadas. Desde el inicio de su pontificado, Francisco mostró una conexión especial con América Latina. Su estilo pastoral, caracterizado por la humildad y la cercanía, resonó profundamente en una región marcada por la desigualdad y la pobreza. Durante sus visitas a países como Brasil, México, Colombia y Bolivia, se reunió con comunidades locales, escuchó sus preocupaciones y ofreció mensajes de esperanza y unidad. Francisco fue un defensor incansable de los derechos de los pueblos indígenas, destacando la importancia de proteger sus culturas, territorios y modos de vida. En el Sínodo de la Amazonía, celebrado en 2019, abogó por la preservación de la región amazónica y por el respeto a las comunidades que la habitan. Su encíclica, Laudato Si, también reflejó su preocupación por el impacto del cambio climático en las comunidades más vulnerables, muchas de las cuales se encuentran en América Latina. El Papa Francisco siempre enfatizó la necesidad de una iglesia que esté al servicio de los pobres. En sus discursos, condenó la cultura del descarte y llamó a los líderes políticos y económicos a tomar medidas para reducir las desigualdades. Su apoyo a los movimientos populares y su enfoque en la teología del pueblo reflejaron su compromiso con una iglesia que lucha por la justicia social. En países como Colombia, que han enfrentado décadas de conflicto armado, Francisco llevó un mensaje de reconciliación y perdón. Durante su visita en 2017, instó a los colombianos a trabajar juntos por la paz y a superar las divisiones que habían marcado su historia. Su presencia fue un símbolo de esperanza para una nación en proceso de reconstrucción. A pesar de su popularidad en la región, el papado de Francisco no estuvo exento de desafíos. En países como Venezuela y Nicaragua, sus llamados al diálogo y la paz generaron tensiones con los gobiernos. Sin embargo, su enfoque siempre estuvo en promover la dignidad humana y los derechos fundamentales, incluso en contextos políticos complejos. El impacto del Papa Francisco en América Latina va más allá de su papado. Su ejemplo de humildad,
su defensa de los pobres y su compromiso con la justicia social continúan inspirando a líderes religiosos y laicos en toda la región. Su legado es un recordatorio de que la fe puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la esperanza. ¿Qué opinas sobre el impacto del Papa Francisco en América Latina? ¿Crees que su legado seguirá influyendo en la región? Déjanos tu comentario. El Papa Francisco no solo transformó la Iglesia Católica desde dentro, sino que también dejó una marca indeleble en el escenario global. Su liderazgo trascendió las fronteras religiosas, convirtiéndose en una figura influyente en temas sociales, políticos y ambientales. A lo largo de su pontificado, Francisco utilizó su posición para abogar por un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Francisco fue un defensor incansable de la justicia social, denunciando las desigualdades económicas y la explotación de los más vulnerables. En sus discursos, condenó el capitalismo desenfrenado y la cultura del descarte, instando a los cientos líderes mundiales a adoptar políticas que promuevan la equidad y la dignidad humana. Su encíclica Fratelli Tutti fue un llamado a la solidaridad global, destacando la importancia de construir una sociedad basada en la fraternidad y el respeto mutuo. Uno de los legados más destacados de Francisco fue su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Su encíclica Laudato Si marcó un antes y un después en la discusión sobre el cambio climático, instando a la humanidad a proteger la casa común. En ella, enfatizó la conexión entre la crisis ecológica y la pobreza, destacando que los más afectados por la degradación ambiental son los pobres y marginados. Su mensaje resonó en cumbres internacionales, como la COP21 en París, donde su influencia ayudó a impulsar acuerdos globales para combatir el cambio climático. Francisco utilizó su posición para mediar en conflictos internacionales y promover la paz. En varias ocasiones, organizó encuentros de oración con líderes de diferentes religiones para pedir el fin de las guerras y la violencia. Su llamado a la paz en Siria, Sudán del Sur y otros países en conflicto resonó en todo el mundo, mostrando que la fe puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación. El Papa Francisco fue un puente entre culturas, promoviendo el diálogo interreligioso y la cooperación global. Su enfoque en la inclusión y la diversidad lo convirtió en un líder respetado por personas de diferentes tradiciones y creencias. En sus viajes apostólicos, llevó un mensaje de esperanza y unidad, destacando que las diferencias culturales y religiosas deben ser vistas como una riqueza, no como una barrera. A pesar de su impacto global, Francisco enfrentó críticas de algunos sectores que consideraban que su enfoque en temas sociales y ambientales era demasiado político. Sin embargo, él siempre defendió que su misión era seguir el ejemplo de Jesús, quien dedicó su vida a servir a los más necesitados. Para Francisco, la lucha por la justicia y la paz no era una cuestión política, sino un imperativo moral y espiritual. El impacto del Papa Francisco en el mundo va más allá de su papado. Su ejemplo de humildad, su defensa de los pobres y su compromiso con la justicia social continúan inspirando a líderes religiosos y laicos en todo el mundo. Su legado es un recordatorio de que la fe puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la esperanza. Al llegar al final de este recorrido por la vida y el legado del Papa Francisco, es imposible no sentir admiración por un hombre que dedicó cada momento de su existencia a servir a los demás. Su humildad, su valentía y su compromiso con los valores del Evangelio nos dejan una lección invaluable. La verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en el amor y la compasión hacia los demás. Francisco nos enseñó que incluso en un mundo lleno de desafíos, es posible construir puentes, sanar heridas y trabajar por un futuro más justo y solidario. Su vida fue un testimonio de fe en acción, un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo mejor. Desde sus gestos de humildad hasta sus llamados a la paz y la justicia,
Francisco nos mostró que el cambio comienza con pequeños actos de bondad y un corazón dispuesto a escuchar y servir. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. ¿Qué parte de la vida del Papa Francisco te inspiró más? ¿Fue su dedicación a los pobres? ¿Su defensa del medio ambiente? ¿O su capacidad para unir a personas de diferentes creencias? Sea cual sea tu respuesta, recuerda que tú también puedes ser un agente de cambio en tu comunidad. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque al hacerlo, estás ayudando a difundir un mensaje de esperanza y transformación. Piensa en esto. Cada vez que compartes algo que te inspira, estás sembrando una semilla en el corazón de alguien más. Esa semilla puede crecer y convertirse en un árbol de acciones positivas, que a su vez puede transformar vidas. Así como Francisco dedicó su vida a servir, tú también puedes marcar la diferencia, un pequeño paso a la vez. Este no es el final, sino el comienzo de una conversación que puede continuar en este canal. Aquí encontrarás más historias que inspiran, enseñanzas que iluminan y reflexiones que nos ayudan a ver el mundo con nuevos ojos. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos y únete a esta comunidad de personas que buscan aprender, crecer y hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué opinas sobre el legado del Papa Francisco? ¿Qué parte de su vida te impactó más? Queremos saber tu opinión, así que déjala en los comentarios. Dale me gusta. Si este video te inspiró, no olvides darle me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas que también pueden beneficiarse de este contenido. Ayúdanos a difundir este mensaje compartiendo el video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos inspirar a más personas a reflexionar y actuar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del Papa Francisco. Tu tiempo y atención son valiosos, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí demuestra que eres alguien especial, alguien que busca aprender y crecer. Sigamos juntos en este camino de reflexión y acción. Hasta el próximo video y recuerda, cada pequeño acto de bondad cuenta.